Juan 5, versículos 30 al 40, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este es el pasaje que nos toca meditar en esta tarde, en la que, según dice el título de los traductores, nos habla acerca de testigos de Cristo. En este versículo vemos cómo Jesús presenta 4 testimonios. El testimonio o las pruebas del Padre en el cielo, de Juan el Bautista, de los milagros y de las propias Escrituras para presentar quién es Él. Las Escrituras que tanto honraban o decían honrar los judíos, los israelitas, son las que nos hablan de principio a fin del Señor, de su advenimiento, de su vida, de su muerte también como sacrificio. Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Qué duros debían ser los corazones capaces de escuchar semejantes testimonios sin inmutarse. Pero esto solo demuestra que la veracidad de aquel viejo dicho que dice: la incredulidad no nace tanto de la falta de evidencia como de la ausencia de voluntad de creer. Vemos en estos versículos cómo Cristo honra a sus siervos fieles. Habla de Juan el Bautista. Dice que él dio testimonio de la verdad, que era antorcha que ardía y alumbraba. Juan probablemente ya había dejado atrás sus tareas terrenales para cuando Jesús pronunciara estas palabras. Ya habría sido perseguido, encarcelado y ejecutado por Herodes sin que nadie interfiriera o evitara su asesinato. Pero el maestro no había olvidado a este discípulo, si no había otro que le recordara. Jesús sí que lo recordaba. Había honrado a Cristo y Cristo le honraba a él. No debemos pasar por alto estas cosas que vemos en las Escrituras. Están escritas para nosotros, que Cristo vela por cada uno de los creyentes y que jamás nos olvida, no importa cuáles sean nuestras circunstancias o donde estemos. Quizás seamos olvidados y despreciados por el mundo, por nuestra familia, por nuestros amigos, por otras personas, pero el Salvador no nos olvida nunca. Sabe dónde se encuentra cada creyente, sabe qué pruebas está atravesando. Hay un libro de memoria acerca de ellos. En el libro de los Salmos se dice que las lágrimas están en su redoma. Una redoma es una vasija con base amplia y cuello estrecho, y es ahí donde dice el salmista que guarda sus lágrimas de tanto que está sufriendo en aquel momento.
Pero el Señor conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestras debilidades, conoce también nuestras fortalezas y no se olvida de nosotros. Nos lleva, como dicen algunos, grabados en las palmas de sus manos. Notemos todo lo que hacen por Él en este mundo maligno, aunque ellos piensen que no es digno de atención, y un día lo confesará públicamente ante el Padre y los santos. El que dio testimonio de Juan el Bautista nunca cambia. Que los creyentes hemos de recordar esto. En la peor situación que podamos encontrarnos, como ejemplo nos es el rey David, quien dijo: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Así que sabemos que no estamos solos cuando nos sentimos en dificultades y pensamos que todo se ha acabado, que nadie nos apoya, que nadie nos escucha, que nadie nos entiende. Jesús está ahí a nuestro lado. Por otro lado, resalta él mismo la importancia o la evidencia de los milagros que él hace. Dice: las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Los milagros que el Señor hizo reciben mucha menos atención de la que realmente merecen. Nosotros mismos, cuando leemos acerca de esos milagros, no somos capaces de entender el alcance que tienen, la importancia que tienen, como en diferentes ocasiones, por ejemplo, pues, y de formas variadas, hizo que ciegos vieran o que mudos hablaran. Cómo fue capaz de, con pocos recursos, alimentar a grandes multitudes. No entra en nuestra cabeza. Y entonces nuestra cabeza, o quizás Satanás influyendo en nosotros, nos lleva a pensar que son fábulas que quedan bonitas y nada más. Pero son historias reales. Son milagros que el Señor ha hecho y que están ahí, escritos en la Biblia, y que nadie puede rebatir, nadie puede decir nada en contra de ellos. Aun cuando hay demasiadas veces que lo vemos de una forma silenciosa, y hay muchos que tratan de negarlo. Hemos de creer que Él puede, y lo vemos. 6 años orando por una ayuda especial, por un relevo. El relevo muchas veces en las iglesias ocurre cuando ya no queda más remedio, como digo yo, y fue mi caso de alguna manera, pues en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y cuando don Félix ya no podía con sus zapatos, pues me traspasó la responsabilidad de cuidar de la grey, no porque estuviera bien preparado, sino porque era el menos malo de la congregación, o el menos torpe, por decirlo más suave, ¿no? Pero el Señor, después de orar y orar, nos manda gente, como hemos visto, Edson y familia, como vendrá Aníbal y familia, y para que hagan lo que nosotros no estamos haciendo del todo bien, quizás. Sangre nueva, corrientes nuevas. Dice un refrán que nadie es profeta en su tierra, y Jesús mismo también lo hace notar. Quizás por eso es que el evangelismo como tal no avanza en nuestra congregación, yo el responsable, porque se hace, digamos, lo que se puede, pero mucho menos de lo que debiéramos. Y quizás estos hermanos son los que Dios envía para que nos revitalicen, hagan ese evangelismo que nosotros no somos capaces de hacer. Llame la atención con su mala lengua, mal castellano, digo yo. No he oído hablar prácticamente, porque Edson y familia son brasileños, cuando han estado 7 años en Chile trabajando, pues hablan bastante bien español, pero siempre se nota el deje, el acentillo, ¿verdad? Y con Aníbal, pues también cuando estuvo unos cuantos años en España ya trabajando, y viene de un país que se habla el castellano como es Ecuador, pues tendrá sus dejes, tendrá que reaprender el castellano, como tuvieron que hacer Rubén y Zuleika en su momento, que sabían sus palabras y expresiones típicas de Venezuela, pero tuvieron que reaprender el castellano para que pudiéramos entenderlo.
Bien, quizás eso pueda ser un atractivo. El Señor los envía y nosotros no debemos tener prisa, no la hemos tenido, simplemente hemos esperado. Él provee y de una forma milagrosa. Milagrosa es que manda a estas familias para que mucha gente se pueda llegar a convertir. Y el deseo de nuestro corazón de ver multiplicar iglesias en esta Castilla la Vieja, pues se pueda haber cumplido con el apoyo de estas familias. El Señor sabe, pero hay muchos que nos aman y aun cuando no nos conocen, envían, gracias a Dios, envían a sus obreros a trabajar a esta zona. Mismo Jesús nos habla de que Él hace señales, hizo muchas señales. En Juan 11 leemos que la gente reconoce las señales que Jesús hizo. Este hombre hace muchas señales. Y hace 20 siglos que nadie intentó negar los hechos que intentaban negar los sabios de hoy, poniéndolo todo en duda. Hoy que vivimos una época en que con la inteligencia artificial tenemos que tener 1001 ojos para poder detectar si esa persona que nos está hablando es real o imaginaria. Si lo que nos están contando es cierto o simplemente fusión de un montón de comentarios sin comprobar para que engañarnos, incluso si es posible, a los creyentes. Y estamos avisados que en el final de los tiempos habrá engañadores de multitud de formas y la inteligencia artificial ayudará a ello. Por eso tenemos que estar advertidos que solo la palabra de Dios encontramos la revelación de Dios. Los adversarios de la Biblia tratarán de negarlo y ya hay por ahí mensajes contrarios a las Escrituras y se nos meten también en nuestras propias canciones que por venir de donde vienen pensamos que puedan ser para glorificar a Dios y lo que están es hablando del mensaje del amor del hombre hacia la mujer y no hacia Dios. En fin, cuidados 1000 hemos de tener siempre con todo lo que nos llega, de donde venga, tamizarlo a la luz de la palabra de Dios. Y puede haber buenos consejeros que traten de animarnos y convencernos de nuevas doctrinas, corrientes y descubrimientos de escrituras antiguas que modifican las que ya conocemos de siempre. Pero esas nuevas corrientes, esos consejos, ¿tienen la lógica que Dios utiliza para todo? Hemos de tener especial cuidado en analizar todo lo que nos llega y no darlo todo por válido independientemente de donde nos llegue. Hemos de medirlo, tamizarlo a la luz de la palabra de Dios para que no mine nuestra fe y mucho menos nuestro testimonio. Jesús resucitó y es el mayor de los milagros al que nadie se ha opuesto. E incluso la historia paralela también hace referencia a ese hecho del que se habla, de que en Judea hubo uno que resucitó. Y no digamos los chistosos, como se han opuesto a que determinados políticos fueran enterrados en Jerusalén, por si acaso resucitaban también y volvían a las suyas. Un chiste malo de cuando yo era niño que se hacía en el colegio. En fin, Cristo resucitó y nadie lo puede poner en evidencia, nadie lo puede negar. Apareció y lo testificaron muchas personas, más de 500, nos dice la propia palabra de Dios. Y ese es el mayor de los milagros. No solamente que hiciera resucitar a Lázaro, sino que Él mismo resucitó y nos da crédito a todo lo que nos habla, a todo lo que nos enseña. Y sobre todo, finalmente, vemos cómo Cristo honra las Escrituras en este pasaje. El final de la lista de evidencias hace referencia a ellas que dan un gran testimonio. Dice el verso 39, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Las Escrituras a las que hace referencia aquí es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, de Génesis hasta el final
y tenemos referencias acerca del Mesías que vendrá, de la obra que hará, del sacrificio que hará, de cómo será inmolado y en qué manera aquellos que ejercen fe sobre esa revelación se puedan beneficiar de ello, como aquellos egipcios, hebreos en Egipto, cuando el Señor determinó que fueran muertos los primogénitos, tanto de humanos como de animales de cada casa, de aquellos que no creyeran, que no sacrificaran aquel cordero de un año, que no utilizaran su sangre para pintar los dinteles las postes y los dinteles de las puertas, y aquellos que no creyeron sufrieron grande daño. Esto es lo que ocurre muchas veces entre los que nos rodean, e incluso muchos que, llamándose evangélicos, realmente no creen en la palabra de Dios. La desobedecen. Conscientes, la pueden recitar, pero desobedecen. No escuchan. Jesús tiene que decir, como a los judíos, ¿cómo lees? ¿Qué lees? Me empeño en guardar rencor hacia alguien que me ofendió porque me llamó gordo un día. Es cierto, soy gordo, pero no me gustó el tono en que lo hizo. Y pido al Señor que perdone mis pecados, como yo no estoy dispuesto a perdonar a los que me ofendieron. Y en la oración modelo del Señor Jesús, que tanto se repite y se repite sin pensar qué es lo que dice. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros, condición, perdonamos a los que nos ofendieron. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, ¿cómo puedo esperar el perdón de Dios? Escudriñar las Escrituras es mirarlas con atención. Sí, yo soy cristiano a mi manera. ¿Cuál es tu manera? ¿Cuál es la manera de ser cristiano según las Escrituras, lo que el Señor nos enseña? Sí, yo soy cristiano, pero voy a la iglesia cuando puedo. ¿Cuál debe ser la prioridad de un cristiano realmente? Vivir y no dejar de congregarse. No dejéis de congregaros, es un mandato de parte del Señor. Como un mandato suyo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué esperas que los demás hagan contigo? Haz tú lo mismo con ellos, nos enseña Jesús cuando predica el Evangelio. Y así podríamos citar multitud de cosas en las cuales fallamos, porque no escudriñamos las Escrituras. Y Él dice que las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y grave sentencia. Y no queréis venir a mí, dice el versículo 40, para que tengáis vida. Nos regocijamos, nos recreamos en nuestra propia maldad, limitaciones, haciéndonos a un Dios a nuestra medida. Pero las promesas que Dios hizo a Adán, a Abraham, a Moisés y a David son también promesas para nosotros. Las profecías de Isaías son todas ellas vigentes. Jesús, el Mesías, se encuentra por todo el Antiguo Testamento. Las Escrituras a las que hace mención. Después añadieron la interpretación o añadido de las Escrituras que conocemos como el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de la biografía de Jesús, que desarrollan su enseñanza. Y ahí tenemos al Pablo, este incordión que nos dice que escuchemos a nuestro hermano, que lloremos con los que lloran, que riamos con los que se ríen. Y yo mi dolor me lo guardo para mí y no lo comparto en mi egoísmo. Entonces nadie se puede llorar conmigo o gozar conmigo. A veces he tenido que decirle a alguno, oye, ¿por qué no me has dicho que estabas enfermo, que estabas en el hospital para que al menos pudiéramos orar por ti? ¿Me voy a tener que enterar cuando vea la esquela? Me viene esa tradición. Hay ciertos sitios donde las funerarias colocan las esquelas de las que se han muerto y no te dicen. Hay un convenio con el Estado para hacer atención hospitalaria. Hasta ahora nadie ha reclamado de los que han sido ingresados en el hospital de Medina asistencia pastoral. Nadie ha reclamado que un pastor les visitara en el lecho de dolor. Ni miembros de nuestra iglesia, ni gente de paso que haya podido estar ingresado en el hospital. Nos avergonzamos, pues, de Cristo y no pedimos a alguien que venga y que llore con nosotros en nuestra enfermedad. Y no llegamos también los momentos de alegría. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús,
para darle toda la relevancia y lo importante que hay, que ellas son las que dan testimonio de Él, y ellas son las que nos muestran lo que debemos hacer. El desconocimiento de las Escrituras es la base de todo error. Y así nos encontramos con que personas e incluso grupos enseñan lo que no es la Escritura, enseñan enseñanzas de hombres y erran constantemente y dan como carta de autoridad lo que dicen el fervor popular, y en eso justifican la permisividad de los grupos religiosos llamados o a sí mismos como cristianos, sin que realmente lo sean, porque no siguen las enseñanzas de Cristo, sino las de líder o líderes que puedan tener, y no se someten a la palabra de Dios, y enseñan o guían ciegos a otros que son ciegos, como Jesús mismo tuviera que denunciar. El reto que tenemos nosotros, el reto que Jesús pone a sus oyentes, a aquellos que están queriendo conocer más acerca de si es Él o no, o han de esperar a otro, es escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La principal base de la incredulidad es el corazón, y muchos no desean creer. Prefieren permanecer incrédulos que creer a Cristo, que creer que Cristo es Dios, que murió en la cruz por mis pecados, que mis deudas están saldadas y que Él me pide que vaya, que camine, que viva sin pecar más. Y así podemos encontrar multitud de enseñanza en la Escritura, que la mayoría de la gente pues no quiere oír, porque les lleva a tomar una decisión personal de creer en Cristo. Y no hay mayor ciego que el que no quiere ver, dice el refranero. Y así muchos se comportan. No hay mayor incrédulo que el que no quiere creer. Y no os importa cuáles sean las evidencias que pueda mostrar la Escritura. Así que somos valedores y defensores de los testimonios que nos muestran que Jesús es verdaderamente el Cristo, cómo y cuánto Él nos ama y nos cuida, para que cada día podamos guardar su palabra y animar a otros a que escudriñen las Escrituras, que no dejen de congregarse, que busquen la oportunidad de estar en comunión, que puedan compartir sus necesidades, sus duelos, sus ayes, para que podamos gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Que el Señor nos ayude a entenderle y a testificar de su vida, de su enseñanza en nuestras propias vidas. Amén.